Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Bienvenidos a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar con Nora Cos, que estás presentando una novela que te acaban de premiar, tu primera novela, ¿no? El premio Juan Rulfo, Sí, así. que es una novela que se llama Nubecita. Así es. Yo quisiera empezar primero con tu formación porque me llamó mucho la atención. ¿Cómo transitaste de la mercadotecnia a la literatura? Porque la mercadotecnia es algo más pragmático, más técnico, y terminas escribiendo algo más retórico, más inclusive hasta filosófico. Hay algunos elementos en tu novela. ¿Cómo transitaste? Pues creo que el paso de mercadotecnia a la literatura fue casi natural. Cuando yo estaba estudiando la carrera, me metí desde el primer semestre a difusión cultural al taller de teatro. Entonces ahí empecé estudiando actuación, lo que me llevó a ser directora de escena y lo que finalmente me llevó a ser dramaturga y lo que me llevó finalmente a ser novelista, ¿no? Pero la mercadotecnia, pues también es una parte que me gusta. Yo ejerzo todavía como mercadóloga. Me gustó mucho mi carrera, me gusta. Es una parte justo pragmática, es la parte que me hace tocar tierra, ¿no? Ver algo más práctico y la mitad del día tengo mi cerebro ahí, la otra mitad del día la tengo en la creación, ¿no? Como bien comentaste, tú empezaste con la dramaturgia y es algo que también me parece interesante porque son distintas formas de contar historias. Así es, ¿no? sí. Es decir, una cosa es cuando tú actúas y otra cosa es cuando tú haces prosa. Exacto. ¿No? ¿Ese paso te fue difícil o te salió natural después de la práctica de tanto actuar? O sea, ¿cómo diste cuenta de este paso de escribir prosa? Creo que la historia en sí me exigió que fuera prosa, ¿no? Yo llevo casi 14 años escribiendo teatro, haciendo teatro, y siempre encuentro un juego en escena, ¿no? Siempre hay cuerpos en escena, hay algo en escena que está en movimiento, que está jugando, y encontré esta historia que al principio yo pensé que era teatro, o quería que fuera teatro, pero descubrí que tenía como un aliento único, ¿no? Muy fuerte, que solo quería hablar, ¿no? Y que no había ningún otro juego más que el del lenguaje, el de ser escuchada. Y de esa forma dije, pues tiene que ser novela, ¿no? También jugó mucho a mi favor que entré con este proyecto a la Escuela Mexicana de Escritores, que ya ahorita ya no existe, y me encontré a Mario González Suárez, le presenté mi proyecto y dije, no, es una obra de teatro. Dijo, bueno, pero puede ser novela. Yo, no, es una obra de teatro. Total que así estuve tallerándolo con él casi un año, hasta que un día simplemente la voz me obligó a escribir, ya no dialogar, ¿no? Sino seguir narrando hasta que ella dijera todo lo que tenía que decir, ¿no? Y es así como tomó la forma de novela. Ahorita estoy en un proceso de aprender, ¿no? Saber distinguir qué cosas le corresponden a la narrativa, qué cosas le corresponden al teatro y qué cosas puedo hacer híbridos entre los dos, ¿no? Que creo que es lo que ahorita estoy en una parte de aprendizaje en donde quiero hacer híbridos, quiero hacer obras de teatro que parezcan novelas y quiero hacer novelas que parezcan obras de teatro, ¿no? Porque quiero complementar todo esto que vengo haciendo de hace más de 15 años. En este libro, Nubecita, hablas de una historia muy cruda en algunas partes, ¿no? de difícil asimilación en ciertas partes, pero en donde hablas de un personaje que nunca habla, o sea, de hecho nunca habla, por eso se me hace difícil que lo hubieras pensado como teatro, porque la protagonista nunca habla, más bien tú estás escuchando sus pensamientos sobre lo que ella está observando, pero jamás habla ella. Sí, exacto, justo lo que creo que la fuerza de esa voz es porque está en el silencio, porque no tiene nadie que la juzgue, nadie que la escuche, entonces ella se siente en esa libertad de, pues yo puedo decir aquí en ese silencio lo que se me pegue la gana, ¿no? Entonces es un soliloquio y una confesión de su historia, ¿no? Y me gustó mucho esa idea de una voz que no le tuviera miedo a ser escuchada, ¿no? ¿Y hasta qué grado? Porque hablas de un adolescente, ¿no? Bueno, partes de un adolescente. Ajá. ¿Hasta qué grado puede ser confiable esa voz?
porque es una de las cosas, conforme lo iba leyendo, lo primero que me causaba era hasta dónde puedo confiar sobre su percepción de la realidad. De hecho, creo que la parte más interesante de tu novela es sobre la percepción de la realidad. Ajá. ¿No? Hasta dónde podemos confiar o hasta qué grado participó en tu forma de creación literaria esta idea de la percepción, es decir, el cariño que primero le empieza a dar a la hermana. Ajá. Y que ella decía que recibía o recibe de una forma más cruda, pero que jamás lo ve como una cuestión cruda, sino lo ve como parte de un amor más profundo. ¿Hasta dónde entra ese? Yo creo que lo que subyace es precisamente ese debate, ¿no? Sobre cómo percibimos la realidad. Pues justo yo creo que eso es lo que, esa idea de la subjetividad de un personaje, que a lo mejor en el narrar no te está diciendo enteramente la verdad, sino su muy punto de vista, creo que es lo que más me gustó de escribir, del proceso, ¿no? De que yo tenía una escritura muy aparte del objetivo de la historia, y después escuchaba esta voz de ella y la transcribía y decía, esta mujer está pirándose por muchos lados, pero esa es su forma de ver la vida, ¿no? Es su forma de transitar toda esa violencia familiar, esas exigencias a lo mejor de querer ser una cierta mujer, una cierta persona, querida por su padre. Entonces, justo es lo que me pareció más rico, ese subtexto de ella, ¿no? Esa neurosis que no nos tiene que decir la verdad, nos tiene que decir su verdad, y que es lo más importante. Fíjate que, bueno, a lo mejor un defecto de fábrica cuando eres comunicólogo, ¿no? Pero cuando yo veía la portada de este libro que hizo Nieves de Chamoy, parecía ser como una portada que está hecha en realidad virtual, ¿no? Por los cuadros que parecían ser píxeles. Pero ya pensando en eso, a lo mejor, yo me decía, a lo mejor hay una intencionalidad de presentar una realidad virtual que en realidad nunca existió. Yo no sé si tú tuviste que ver en el diseño de la portada, y si es así, ¿cuál era la intención de la portada? Bueno, yo no participé en ese proceso, pero justo cuando me la enseñaron dije, porque justo también Mónica fue muy abierta en el sentido de, vamos a encontrar una portada hasta que nos guste a las dos. Y yo, perfecto, ¿no? Me enseñó la imagen y dije, es que esta es, o sea, esta imagen también es la realidad, pero y no, porque justo creo que hay muchos acentos en la novela, muchas situaciones incluso jocosas que pudieran parecer fuera de lo cotidiano, pero creo que necesitaba hacer ese acento para contar esa historia, o al menos la nubecita tenía que acentuar todas esas cosas para meternos en ese mundo. Entonces me gustó que fuera como ilustración, pero parece que es fotografía, pero parece que no. Entonces creo que fue un gran atino del diseñador de tener esta ambigüedad, ¿no? En el diseño también. Una de las cosas que me parecen interesantes en tu libro es que tú en realidad eres de provincia, eres de Coahuila, ¿no? Sí. Inclusive, ya después te preguntaré sobre esto, porque me pareció interesante que la universidad lo publicara. Ahorita ya entraremos a eso. Haces una historia que puede ser leída en distintas claves, porque también puede ser leída en clave como una historia que pasa en la provincia, pero también es una historia que yo creo que pasa en la clave de la ciudad, de la metrópoli, ¿no? Inclusive yo lo ubicaría más dentro de la ciudad, dentro de esos olvidos que tiene la ciudad, ¿no? Dentro de esos espacios de vacío que existen en el orden social. ¿Qué tan difícil fue o sea, tu intención era hablar de una gran urbe o a tratar de hacer una historia universal? Mira, a mí me surgió la inquietud de escribir sobre Sabinas. Yo creo que 13 años o 12 años después de la primera cosa que yo escribí, siempre empecé a escribir justo con personajes urbanos, de ciudades grandes, o personajes que no tenían ni siquiera una relevancia de dónde eran. Después escribí una obra que se llama Sol de Invierno, que estaba situada específicamente en Sabinas. Escribí un cuento, y con ustedes el Turuluco, y después me quedé con esta espina de, es que tengo una necesidad, nostálgica, de vaciar todo lo que vivía allá, ¿no? Entonces creo que fue una transición de escribir personajes urbanos, internarme de plano en personajes que vienen de donde el lugar yo crecí, y creo que fue como una mezcla, ¿no? Porque yo ya he escrito personajes de ciudades grandes, porque yo desde los 18 años yo me salí de Sabinas, viví en Monterrey, viví en Guadalajara, vivo aquí, y creo que en Nubecita se conjugaron todo, ¿no? Mis ganas de escribir sobre Sabinas y mi experiencia de escribir personajes de otros lados de la ciudad.
Yo te decía hace rato que una de las cosas que me pareció muy bonita, pero a la vez muy difícil, y más para los que trabajamos en el ambiente universitario, que el coeditor es la Universidad de Coahuila. Ajá. Es decir, la universidad le entró, ella le entra antes de que hicieras el libro, de que ganaras el premio, me imagino. No, le entró después. Le entra después del premio. Ajá, sí. Ah, porque yo pensaba antes. No. La Universidad de Coahuila ya me publicó en alguna otra ocasión un libro de teatro. Sí. Claudia Berrueto fue mi editora en ese momento y ahora ella es la directora de publicación de la UAC. Entonces, tuve la confianza de acercarme y decirle, oye Claudia, pues Nieve Chamoy está buscando un coeditor, ¿no? Porque el Limba se mostró un poquito como escéptico de, pues eso era antes de la nueva administración, ¿no? No, gracias. De la nueva administración, pues no tiene ninguna intención de publicar, necesitamos un coeditor. Entonces me acerqué con Claudia, me dijo, claro, encantados de publicar esta novela, y fue así como se dio la coedición. Cuando tú metiste la novela al concurso Juan Rulfo, ¿pensaste que podría tener algún éxito? O sea, ¿tú realmente entrabas segura o hubo algo que te hiciera pensar como escritora que a lo mejor no tenías lo suficiente? Uno siempre escribe pensando que nunca va a ganar nada, ¿no? Pero en el fondo siempre hay una espinita de ¿y qué tal si sí, no? Yo creo que es una novela que a mí siempre me gustó, pero yo siempre tuve el miedo de que a mucha gente no le gustara, ¿no? Que la malinterpretaran, que muchas cosas, ¿no? Muchos traumas. No, es que el tema de adentro no es fácil. Sí. No es un tema fácil. Pero yo sí tenía fe de que si no era un premio, iba a encontrar sus lectores, ¿no? Porque yo sí, como lo trabajé en un taller, a mis compañeros les gustaba mucho la historia, ¿no? Y a mí también creo que es una historia que me gustaría, o sea, creo que uno escribe lo que le gustaría leer, y yo la leería más de 2 veces en mi vida, porque me gusta. Entonces, creo que no, si no hubiera ganado el premio, sé que le hubiera ido bien, hubiera encontrado sus lectores, ¿no? Ahora que ya ganaste y a la luz de, ya me imagino ahora surgirán más compromisos, ¿qué otro tipo de trabajos tienes proyectados hacer? Pues ahorita este año estrené una obra nueva, que ya es el híbrido entre narrativa y teatro. El próximo año espero tener temporada de esto. Estoy a la mitad de mi segunda novela, a la mitad de un segundo novela corta. Tengo más proyectos para escribir para teatro. Entonces, pues trabajo tengo. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes que, así como tú ingresaste a esto, están pensando entrar en un concurso de este tipo, que tienen sus trabajos, pero que a lo mejor no le han dado la importancia? Que sean minuciosos, que sean exigentes, que no sean condescendientes con su propio trabajo, que siempre estén buscando el encontrar la verdad en lo que están haciendo, y que perseveren. Que creo que disciplina, perseverancia y minuciosidad, creo que son las cosas que yo podría decir. Pues Nora, me gustó la novela, de repente se me hizo un tema fuerte, ¿no? Esta idea de la percepción del amor, ¿no? Y la forma en que se manifiesta el amor y cómo puede ser una joven torcer tanto, sí, ¿no? El concepto de amor. Y sin duda alguna ha sido un placer platicar contigo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Pues listo.